tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Silvia Pino, soy profesora adjunta de la cátedra. Ustedes ya me conocen porque bueno, me han visto en otros teóricos. Hoy vamos a trabajar dos textos. Primero vamos a trabajar un texto que es un texto de 1905, 3 ensayos de una teoría sexual. Es un texto central en la obra de Freud. Es el primer lugar en donde aparece el intento freudiano de conceptualizar a la pulsión. Y es un texto sobre el que Freud ha intervenido después de su escritura hasta el final de su obra. O sea que es un texto escrito en 1905, pero si ustedes lo leen al detalle y van siguiendo sus notas, van a ver que hay párrafos y fragmentos del texto que fueron modificados o que fueron introducidos por Freud después de esa fecha. Estamos en 1905, 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, y quiero introducir el texto con un fragmento de una carta de Freud a Fliess el 11 de octubre del 99, en 1899, un año antes de la publicación de La interpretación de los sueños, pero ya estaba concluida para Freud, donde le dice: una teoría sexual, acaso, sea la sucesora inmediata del libro de los sueños. Esa teoría es 3 ensayos. Lo primero que él presenta de esa teoría es 3 ensayos sobre una teoría sexual, que es el texto que vamos a ver hoy. En Freud hay 2 grandes doctrinas. Una doctrina que es la doctrina de los sueños, que tiene que ver con la dimensión representacional y dinámica del aparato, y una doctrina que es la doctrina de las pulsiones, que tiene que ver con lo económico del aparato. Algo de esto introducía la vez pasada el profesor Delgado. Estas 2 doctrinas se entrecruzan, se conectan, sobre todo en la conceptualización freudiana del síntoma, ¿no? Uno tiene que leer esas 2 dimensiones, sobre todo en el síntoma. Hay momentos de la doctrina donde Freud está desarrollando más la dimensión económica y otros en donde está desarrollando más la dimensión dinámica. Nos vamos a ocupar nosotros bastante más de la dimensión económica con este texto. Cuando digo la dimensión económica, hablo de satisfacción. ¿Sí? Siempre la palabra que voy a utilizar para pensar la dimensión económica es satisfacción. Mientras que cuando pienso la dimensión representacional, la doctrina de la interpretación de los sueños, de lo que voy a hablar es de realización. ¿Sí? Son 2 términos que les va a venir bien para orientarse. Del lado de lo económico siempre hay satisfacción. Del lado de lo dinámico del aparato psíquico y el deseo circulando entre las representaciones, lo que van a tener es realización de deseo. Con este tip de lectura, nos vamos a introducir en el texto 3 ensayos. Primero deslinda el cuerpo del cuerpo de la biología. Freud ya venía ubicando eso en los casos clínicos. Ustedes lo vieron en Elizabeth, lo vieron en Lucy todo el tiempo, la pregunta por el cuerpo orgánico y por otro cuerpo. Por ahora el otro cuerpo que tenía Freud era el cuerpo de las representaciones psíquicas. En este momento hay una nueva conceptualización del cuerpo ligada a la satisfacción. La pregunta que Freud tiene por las zonas histerógenas en el caso de Elizabeth, por ejemplo. Ahora, esta pregunta que está situada en el síntoma, Freud en el texto de 3 ensayos lo va a pensar en relación a la sexualidad humana. ¿Cuál es el papel del factor sexual en la vida anímica normal y patológica? O sea, en los síntomas, pero también en la vida anímica normal. O sea, ¿cuál es el factor el factor sexual que está presente en la vida adulta también, no solamente en la vida de los síntomas, sino en la vida sexual adulta? Ustedes van a acompañar esto que yo les voy a transmitir ahora con el trabajo en seminarios del caso clínico de Dora. O sea, van a ver cómo van a necesitar hacer dialogar la dimensión conceptual que yo voy a transmitirles con la dimensión clínica que la profesora María de los Ángeles Córdoba les va a transmitir en seminarios, en el teórico de seminarios.
El punto de conexión más fuerte es una tesis de Freud que es central en este texto, que la van a encontrar en la página 148 y también la van a encontrar en el caso Dora, donde Freud dice, los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos, la práctica sexual de los enfermos. Ubica el síntoma como práctica sexual. O sea, es una dimensión más que la dimensión de que en el síntoma se produce una realización del deseo, sino que hay una dimensión que es una práctica sexual, el síntoma. En tanto sustituto, el síntoma es sustituto en este momento para Freud de aspiraciones que toman fuerza de la fuente de la pulsión sexual. Les voy a compartir un cuadro y vamos a trabajar sobre ese cuadro para que ustedes puedan ir siguiendo lo que yo les voy a transmitir. Bien. Entonces, Freud va a construir el supuesto de la pulsión a partir de pensar la presencia de una fuerza constante que va a diferenciar del instinto. ¿Sí? El instinto es un saber, o sea, los animales saben, mientras que la pulsión no se inscribe de ese modo. ¿Sí? Esta conceptualización abre un nuevo campo. No me voy a detener en eso, ni lo vamos a trabajar ahora, quizás lo trabajemos en el último módulo de los teóricos finalizando el año, pero esta conceptualización es la que permite despatologizar a la sexualidad. Sin este modo de pensar la sexualidad, no sería posible ninguna de las ciencias que se dedican a interrogarse por la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque abre un nuevo campo de la satisfacción que no está articulada a la moral, no está articulada a la moral de la época. Freud va a hablar de una sexualidad perversa polimorfa. Perversa y polimorfa porque, bueno, efectivamente lo plantea en una época en donde el trabajo que él hace para situarlo es de construir los ideales de época. Van a ver que en la primera parte del texto tiene un extenso catálogo de perversiones, que es súper interesante, donde Freud va a ubicar como la meta y el objeto para esta aspiración sexual nunca son adecuados. Adecuados en relación a qué? En relación a los ideales de época, que es el objeto del otro sexo y la meta, la reproducción. Freud va a ubicar todo el tiempo que hay desvíos permanentes en la sexualidad humana. Ese trabajo es justamente un trabajo minucioso para deconstruir ese ideal de sexualidad adecuada. Por eso les digo que sin esta formulación freudiana no es posible pensar ninguna de las teorías de género, o sea, abre un nuevo campo para pensar la sexualidad humana. Es inaugural en ese punto. El carácter que le va a dar a la sexualidad infantil es parcial, porque va a estar marcado por modos de satisfacción del cuerpo que lo va a presentar como un cuerpo que sigue el placer de órgano, y en ese sentido hay cierta fragmentación. ¿Qué entendemos por pulsión? ¿Sí? En este momento Freud va a conceptualizar lo que es la pulsión como fuerza constante. Tenemos un antecedente para la pulsión, está en el cuadro. El antecedente es la fuente independiente de desprendimiento de displacer, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes se habían ubicado que esta fuente es independiente de su teoría de la defensa? O sea, él entiende que hay energía que circula en el aparato, afecto, le dice Freud, que no es efecto de la defensa. Y para conceptualizarla dice, bueno, se trata de una fuente independiente de desprendimiento de displacer, independiente de su teoría de la defensa. Y lo deja como un supuesto necesario. Es lo que va a recuperar ahora, esa dimensión es la que va a recuperar ahora con su conceptualización de pulsión. O sea, ese es el antecedente. En la página 153, él va a dar la definición de la pulsión.
yo creo que esta página es central, porque él después va a cambiar su ordenamiento de pulsión, va a armar distintos dualismos, ustedes lo van a ver con pulsiones y sus destinos, va a haber 3 dualismos pulsionales, o sea, 3 conflictos entre distintas pulsiones, 3 momentos doctrinarios de los conflictos entre pulsiones, pero hay algo de la formulación de qué es la pulsión que está en este escrito y que no cambia a lo largo de toda su obra, que es compleja, pero que podemos leerla y tratar de entenderla. Les decía, página 153, Freud dice, por pulsión podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Vamos a desarmar un poco esa frase. Entonces, pulsión es una agencia representante. Para entender lo que es una agencia representante, ustedes tienen que volver al teórico de la carta 52. Para ubicar, ¿se acuerdan que ahí decíamos que había una huella, una marca de las percepciones externas e internas? Bueno, la agencia representante sería la marca de ese estímulo intrasomático, dice Freud. Es esa huella, ¿sí? Esa huella que ubicábamos en ese inicial sistema que era el sistema de las inscripciones, ¿se acuerdan? Bueno, ahí uno puede decir, Freud ubica esta marca, agencia representante, es eso, es una huella, es una marca en ese sistema, en ese inicial sistema de huellas de percepción. ¿De qué? De una fuente, volvemos, fuente independiente de desprendimiento del placer, de una fuente, dice Freud, de estímulos intrasomáticos en continuo fluir, o sea, de un estímulo intrasomático que no cesa, que es constante, ¿sí? Sigue, ello a diferencia del estímulo que es producido por excitaciones singulares provenientes de afuera, o sea, diferencia lo intrasomático de lo que proviene de afuera. Así, dice, pulsión es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. O sea, pulsión es uno de los conceptos que permite deslindar, o sea, encontrar una frontera, un límite entre lo anímico y lo corporal. Ese es el lugar que va a tener la pulsión, ser el deslinde, va a estar en esa frontera, va a estar en ese borde. Dice Freud, la hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta. Si no poseen cualidad alguna, en sí no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Esa es una excelente formulación de lo que es una pulsión. Es una inscripción, es una huella, ¿sí? Es una agencia representante, o sea, es de lo corporal, pero tiene esa inscripción en ese borde, dice Freud, y eso funciona como un borde entre lo psíquico y lo somático, hay una huella, no es solamente una exigencia del cuerpo, sino que hay una huella psíquica de esa exigencia, una huella de esa fuente de estímulos intrasomáticos, o sea, ven que ahí hay ese nudo entre lo corporal y lo anímico, que además se presenta como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. ¿Sí? Uno puede decir es una demanda. La pulsión se presenta como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Funciona como una demanda. De la pulsión va a decir que esta parte de zonas erógenas, ¿no? ¿Qué son las zonas erógenas para Freud? Desde donde arrancan las pulsiones, son los órganos del cuerpo. Los órganos del cuerpo en donde se produce alguna satisfacción que tiene estatuto de sexual. Después lo vamos a ver más específicamente. Su fuente es esta, ¿sí? Es una fuente somática que proviene del proceso excitatorio en el interior del órgano. Tiene una meta, que es cancelar ese estímulo del órgano, esa meta sería la satisfacción, pero fíjense que esa meta arma una paradoja, porque si digo que es una fuerza constante, tendría que decir que no hay una satisfacción plena, por definición misma de la pulsión, no porque esté impedida por algún obstáculo, sino que si digo que es una fuerza constante y que es
esa es su característica principal, la constancia, o sea que no cesa, esa medida de exigencia del trabajo no cesa, tendría que decir que la meta, ¿sí? Que sería la satisfacción, no es realizable de modo pleno, ¿no? Con lo cual, vamos a ver de qué modo lo define Freud esto, vamos a esperar al texto de Pulsiones y sus destinos, donde él va a hablar de la satisfacción articulada a un circuito pulsional, ¿sí? Al movimiento mismo de la pulsión, no al logro de la meta final, porque por definición la meta no puede ser alcanzada, no puede haber satisfacción plena, si no, no sería una pulsión, sería un estímulo más. Y el objeto va a ser parcial porque va a estar deducido de la satisfacción de la pulsión de necesidad. ¿Qué quiere decir Freud con esto? Que las pulsiones sexuales se asientan sobre las pulsiones de necesidad. Por ejemplo, la oral se asienta sobre la pulsión de nutrición, ¿sí? Van a tener para él esta apoyatura, este apoyo en las pulsiones de necesidad, ¿sí? El objeto de la pulsión va a ser deducido de la satisfacción de la pulsión de la necesidad. Bien, nos vamos a detener en la cuestión del objeto porque es una cuestión extremadamente compleja y en este texto ya Freud empieza a darnos claves para pensar la cuestión del objeto. Primera cuestión respecto del objeto, la teoría del objeto en psicoanálisis, la teoría freudiana del objeto, es absolutamente distinta de la teoría del objeto en el conocimiento. No se trata del sujeto y el objeto, ¿sí? El sujeto como el que conoce y el objeto como el que es cognoscible, sino que hay una teoría del objeto distinta que va a permitir entender los síntomas y también va a permitir entender los lazos sociales. Nosotros recién estamos entrando a esa conceptualización que es riquísima durante toda la obra de Freud. Este es el primer paso que estamos dando. Tengan paciencia para ir entendiendo esos movimientos, necesitamos tiempo y ustedes van a tener ese tiempo en el desarrollo de los distintos textos para ir entendiendo las consecuencias de esta teoría del objeto que por ahora entiendan que implica a los síntomas, ¿sí? Como práctica sexual del neurótico y que implican también a los lazos sociales y que implican también a los lazos amorosos. El primer punto de la teoría del objeto, ustedes ya lo vieron, en vivencia de satisfacción. ¿Sí? En el proyecto, lo explicó muy bien y muy claro Carolina Santocono en el teórico, pueden revisarlo ahí nuevamente si lo necesitan, pero el primer objeto es el objeto que se desprende de la vivencia de satisfacción, que resta de la vivencia de satisfacción, que tiene que ver con la condición añorante del deseo, ¿sí? Eso después es recuperado por Freud en la interpretación de los sueños para ubicar el objeto del deseo infantil indestructible. Este objeto de la vivencia de satisfacción, que es recuperado como el objeto del deseo infantil indestructible, ¿sí? Es un objeto perdido, es la precondición para pensar el objeto parcial de la pulsión. ¿Por qué? Porque el primer objeto parcial es deducido de esa experiencia. Acuérdense que la pulsión sexual se apoya sobre las pulsiones nutricias. Entonces, el primer objeto pulsional es deducido de esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que es deducido? Con que es eso que resta como plus de esa experiencia. La alimentación, el chupeteo, dice Freud, no solamente sirve a la alimentación, sino que se deduce de ahí un placer, una satisfacción. Freud lo dice, lo ubica, y vamos a recuperar el término porque también hay que rastrearlo en la obra de Freud, que es Lust, un placer. L-U-S-T en alemán. Entonces, ese primer objeto de la pulsión parcial es el que nosotros vamos a tener en 3 ensayos, que es el objeto oral, y que después Freud va a terminar de conceptualizar en Pulsiones y sus destinos. Ustedes van a ver que en el cuadro tienen una partecita que está en rojo, todo lo que está en rojo en los cuadros es porque son anticipaciones, yo simplemente quiero ubicar cómo va a seguir el desarrollo, no lo vamos a ver porque todavía no está desarrollado, pero hay una tercera dimensión del objeto,
que es el objeto de amor, pero necesitamos del concepto de narcisismo y de yo, ¿sí? Del yo del narcisismo, para pensar el objeto de amor. Los dos objetos, tanto el objeto añorante del deseo como el objeto de la pulsión parcial, se reúnen en esa conceptualización del objeto de amor sin perder su particularidad, pero vamos a encontrar esas dos dimensiones del objeto reunidas, nos van a permitir pensar el lazo amoroso, pero también nos van a permitir pensar la transferencia. Y hay una vuelta más a esto, que es en 1923, donde Freud plantea su teoría respecto del complejo de castración y el falo, y ahí los tres objetos, el añorante del deseo, el de la pulsión parcial y del objeto de amor, van a ser resignificados a partir de esa teoría. Por ahora tenemos solo los dos primeros, pero sepan que el desarrollo de la teoría del objeto en Freud tiene esos cuatro momentos. Los dos primeros entonces es el objeto añorante del deseo y el primer objeto parcial que se deduce de esa experiencia en las fases de la organización sexual infantil. Bien, dice Freud en la página 156. Ahora se nos ofrece esta resolución del dilema en el que él estaba metido para dar cuenta de esos síntomas que presentaban una dimensión de satisfacción que él no podía dar cuenta con la teoría que tenía construido. Acuérdense el primer relato que él hace de los síntomas de Elizabeth. Si ustedes escuchan el modo que Freud, leen, perdón, el modo en que Freud relata el ataque sintomático de Elizabeth, van a ver que ahí hay en juego una satisfacción, y esa es una satisfacción sexual. Digo, escuchan y no leen porque, bueno, uno se lo escucha en la clínica, digo, en Freud hay que leerlo en ese caso, pero vuelvan a leer ese primer fragmento del ataque histérico donde Freud dice cómo se arquea el cuerpo, van a ver que ahí hay en juego una satisfacción sexual. Entonces el dilema para Freud, que queda resuelto ahora, es cómo explicar esa dimensión de satisfacción. Y dice: en la base de las perversiones hay en todos los casos algo innato, ¿sí? O sea que a la perversión como el circuito para cada quien distinto, porque en realidad esa es la perversión, que no hay un único modo de satisfacción. Dice, hay algo innato, o sea, es innato que cada uno tenga su particular modo de satisfacción. Pero algo que es innato en todos los hombres, por más que su intensidad fluctúe y pueda por el tiempo ser realzada por influencias vitales. ¿Sí? Se trata de raíces innatas de la pulsión sexual, dadas en la constitución misma de una serie de casos que se desarrollan hasta convertirse en portadores reales de la actividad sexual. Es el modo en que él concluye con su catálogo de perversiones. Dice, otras veces estas experimentan una sofocación, represión, insuficiente, a raíz de lo cual pueden atraer así, mediante un rodeo, en calidad de síntomas patológicos. ¿Cómo se resuelve el dilema para Freud? Entonces, ubicando la condición innata de la pulsión sexual, ubicando que esta perversión, estos desvíos respecto del objeto, respecto de la meta, son innatos, son constitutivos de la pulsión misma, ¿sí? No son tropiezos, sino que son constitutivos de la pulsión misma, y que muchas veces estos son sofocados, ¿sí? Estos circuitos son sofocados, y esa sofocación es la que provoca el síntoma, porque dice, esos experimentan, esa actividad sexual experimenta una sofocación, a raíz de lo cual, mediante rodeo, aparecen en calidad de síntomas patológicos. Uno podría decir que ese párrafo es conclusivo de la primera parte del texto.